Hola chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a tomar la segunda clase que es el patrón básico de la blusa y de la manga. La blusa incluye la parte delantera y la parte trasera. Para esto vamos a empezar tomando las medidas. Ustedes recuerdan el video anterior que yo les enseñé a tomar las medidas. Bueno, primero hay que tener en cuenta qué medidas son las que vamos a utilizar para realizar este patrón. Entonces aquí les voy a anotar lo que son las medidas que vamos a usar en el patrón básico de una blusa. Tengo la espalda, cintura, contorno de busto, cadera, talle delantero, talle trasero, separación de busto, altura de busto y el largo total. Entonces vamos a anotar al ladito de cada descripción las medidas que vamos a necesitar para que las tengamos a mano y no nos vayamos a confundir después al momento de estar realizando el patrón. Entonces, para esto, chicas, yo les quiero mostrar esta reglita que yo voy a utilizar, que es una regla de mitad de escala y de cuarto de escala. Es decir, yo utilizo los centímetros normales, reales, pero en una escala más pequeña. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trazar una línea recta hacia abajo, de esta manera, donde me va a indicar el largo total de la blusa. Entonces, tengo un largo de 60. La siguiente medida que vamos a tomar es el talle delantero. Vamos a marcar el talle delantero. Para el siguiente punto lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la medida de la espalda, lo vamos a dividir entre 2. A este resultado le vamos a sumar 3 centímetros. Estos 3 centímetros son para la caída del hombro y esto lo vamos a marcar aquí. Esto me da 23, los marco aquí. Ahora lo que vamos a hacer es trazar las líneas guías. Estas líneas son solo guías, es decir, yo voy a utilizar la escuadra, voy a guiarme por la vertical que tracé para que la horizontal me quede bien derechita. Trazo las líneas guías sin ninguna medida específica, solo líneas guías. Ahora, la siguiente medida que vamos a tomar sería la mitad de espalda, que la vamos a marcar de aquí a acá, es decir, 40 entre 2, solo mitad de espalda sin agregarle 1 centímetro más. Aquí mitad de espalda, aquí nuevamente mitad de espalda, uno de estos puntos con recta. Y en esta parte lo que voy a hacer es que voy a marcar la cuarta de busto. Tengo un busto de 90, lo divido entre 4 y a este resultado lo voy a colocar aquí. 22.5 que me dio resultado los coloco en esta parte. Aquí voy a bajar los 3 centímetros de caída de hombro. Son estos 3 centímetros que yo lo aumenté aquí. Esto los voy a colocar aquí. Es decir, en esta parte me debe dar la mitad de espalda, 20 centímetros y marco la mitad. 10 y en esos 10 entro centímetro y medio aquí. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hallar la línea del escote delantero. Vamos a hacer la medida de la espalda, la divido entre 6. Este resultado le sumo 0.5. Esto me da 7.1. A este 7.1 yo lo voy a medir aquí. Marco 7.1 y para hallar la medida del centro frente, lo que voy a hacer es que coloco 7.1 más 1 centímetro. Esto me da 8.1, los marco aquí. Ese es el escote del centro frente. Voy a ayudarme con una reglita curvita para hacer esta curva del escote. Esta línea que sería la caída del hombro. Y en esta parte me voy a guiar por el puntico que entré de 1,5 centímetros para hallar la curva de la cis. Ahora en la medida de la cintura lo que vamos a hacer es esto. Contorno de cintura entre 4. Este resultado me da 17.5, lo voy a sumar 3 centímetros. Esos 3 centímetros son los de la pinza. Marco aquí, me da 20.5, uno de estos puntos con recta. Y aquí abajo voy a marcar la cuarta de cadera que sería 95 entre 4. Esto me da 23.7. 23.7 lo voy a marcar aquí. Esto lo voy a colocar sin agregarle 1 centímetro más y voy a ayudarme con la reglita curva para trazar la curva de cadera, pero que no me quede tan pronunciada. ¿Listo? Aquí en la línea de busto y la línea de cintura voy a marcar mitad de separación de busto. Tengo una separación de busto de 20, coloco 10 y acá coloco 10. Aquí voy a entrar 1,5 centímetros para cada lado, que son los 3 centímetros que yo coloqué aquí en la cintura para la pinza.
Voy a medir ahora altura de busto. Tengo una altura de busto de 22, me da aquí. Y en esta altura de busto voy a trazar una línea recta para que la pinza me quede más derechita y cierro la pinza hasta la altura de busto. Voy a alargar la pinza hacia abajo. Esta medida hacia abajo va a tener 10 centímetros de largo. Los trazo y cierro la pinza. Ahora la medida de la pinza de costado, lo que voy a hacer es que bajo 5 centímetros aquí y analizamos que el talle delantero y el talle trasero tienen 3 centímetros de diferencia, entonces aquí voy a marcar esos 3 centímetros. En este punto voy a entrar 3 y bajo 3 centímetros. Hasta esos 3 voy a llevar la pinza de costado, así me quedaría. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar 6 centímetros para la botonadura, porque es una camisa básica, sencilla. Es importante que sepan hacer este tema de la botonadura. Y es de 6 centímetros. Y voy a marcar la mitad, 3 centímetros, que aquí sería donde irían los ojales. Uno, todos estos puntos con recta para marcar. Cierro en esta parte porque es importante que cuando vayamos a cortar en la tela tengamos ese piquete marcado para saber dónde va a ir doblada esta parte para los botones. Vamos a pasar a la parte trasera. Vamos a guiarnos por las líneas guías que ya tenemos, teniendo en cuenta que me va a servir solo la mitad de espalda más 3 centímetros, pero el talle no me va a servir porque el talle trasero de la parte trasera es diferente, entonces sería 37 y mire que me queda más arriba. Voy a trazar las líneas guías con la escuadra sin ninguna medida, solo líneas guías. Aquí voy a marcar la mitad de espalda, nuevamente mitad de espalda en esta parte. Uno de estos puntos con recta, bajo los 3 centímetros de caída de hombro, marco la mitad en esta parte y aquí voy a colocar la misma medida de la parte delantera. Me da 7.1, esto lo coloco aquí. Para hallar la medida del escote del centro atrás, voy a hacer lo siguiente, que lo voy a marcar aquí. Entonces vamos a hacer esto. 7.1 lo voy a dividir entre 4. Esto me da 1.7. Estamos hablando en centímetros, ¿ok? 1.7 lo voy a trazar aquí y este sería el escote de la parte trasera. Voy a ayudarme con una reglita curva. Trazo la curva. Voy a unir la línea de caída de hombro en esta parte con recta. Y ahora lo que vamos a hacer es que la línea de busto voy a marcar cuarta de busto, igual que en la parte delantera, sin agregarle 1 centímetro más. Cuarta de busto solito, aquí entro medio centímetro. En la parte delantera entramos 1,5 centímetros y en la parte trasera entramos medio centímetro. Voy a trazar aquí la cuarta de cintura más 3 centímetros. Esto me da 20.3. Los 3 centímetros que le sumamos son para la pinza, ¿ok? Y aquí vamos a marcar la cuarta de cadera. Tengo una cadera de 23.7, los marco aquí solitos sin agregarle 1 centímetro más. Trazo la curva de cadera, no muy pronunciada. Y en esta parte, mitad de separación de busto. Mitad de separación de busto, entro 1,5 centímetros para cada lado. Y en esta pinza sí la voy a unir directamente hasta la línea de busto. El largo de la pinza va a ser de 10 centímetros, igual que en la parte delantera, los marco y vamos a cerrar esta pinza. Esta medida del talle trasero se va a emparejar cuando cerremos esta pinza de costado en el delantero y estos talles van a quedar iguales. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle los centímetros para el dobladillo. Pueden ser 2, 3 centímetros para el dobladillo de esta blusa y vamos a agregarle centímetro de costura por todo el contorno. Solo por el contorno donde va a ir unido a los costados, donde va a ir unida con la manga y vamos a marcar los moldes, parte delantera, parte trasera. En esta parte este molde va a ir cerrado, es decir, va al doblez de tela. Ahora vamos a pasar a la manga y para esto debemos tomar primero la medida del contorno de la sisa, de la parte trasera y de la parte delantera. Esto lo pueden hacer con una cinta métrica, yo lo hago con esta reglita porque es la que usé para realizar estos moldes. Entonces voy a sumar parte delantera con la parte trasera. ¿Cuánto me dio la sisa? 22 más 21 me da 43 y vamos a proceder a desarrollar la manga. Teniendo en cuenta que el total de la sisa es de 43, lo primero que vamos a hacer es trazar una línea guía recta, sin ninguna medida, solo recta. Y vamos a desarrollar la siguiente fórmula, que es 43, que es total de la sisa, entre 5, eso me da 8.6. Estos 8.6 los voy a medir desde
aquí hasta aquí. Esta es la primera medida. Ahora, para hallar el segundo punto, mire lo que vamos a hacer. 8.6, le voy a sumar 4 centímetros. Esto me da 12.6 y los voy a trazar aquí. Ahora vamos a marcar las líneas guías de esta manera sin ninguna medida, solo son líneas guías. Ahora vamos a hacer esta medida. Para marcar esta medida lo que vamos a hacer es lo siguiente. El total de la sisa entre 2 me da 21.5, a esto le voy a restar 0.5 y los marco en diagonal de esta manera hasta donde me dé los 21. Ahora hacia adentro aquí lo que vamos a marcar es 43 entre 10. Esto me da 4.3. Voy a marcar hacia adentro aquí y arriba hacia afuera. 4.3 hacia afuera, 4.3 hacia adentro. Vamos a trazar una diagonal aquí que no se note mucho porque después la vamos a borrar. Vamos a marcar aquí lo que sería el largo de nuestra manguita y vamos a trazar una semicurva en este punto. Recuerden que esta manga básica es corta, ¿ok? Vamos a marcar aquí la mitad de esta línea, la mitad de 21, aquí y aquí marcamos la mitad también y acá marcamos la mitad. En este punto vamos a subir 1 centímetro y acá vamos a bajar medio centímetro. Para poder trazar lo que sería la curva de la cabeza de la manga, vamos a ayudarnos con una reglita curva que nos permita realizar esta curvita bien hecha. Entonces así nos quedaría la manga. Vamos a agregarle aquí primero los 3 centímetros de dobladillo y en esta parte vamos a realizar un semidiagonal aquí para que al momento de hacer el dobladillo no nos quede faltando tela. Marcamos que es al doblez de tela y es una manga básica y se corta 2 veces. ¿Listo? Así nos quedaría la manga. Si llegaste hasta aquí, quiero informarte algo espectacular. Tengo un regalo para ti aquí en la cajita de información y es la guía del paso a paso de cómo vas a desarrollar la manga. Por si te quedó alguna duda, ahí puedes despejarlas todas. ¿Listo? Entonces te pido que compartas este video, lo comentes, déjame aquí abajito tus dudas y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.